omitir tu historia. Primero que el tema que vas a hablar es República y Justicia, dos pilares esenciales. Después, cuando formalmente te dé la palabra, voy a repetir esto, pero quiero decir que sos abogado por la Universidad del Museo Social Argentino, especialista en Derecho Penal, has publicado muchos artículos periodísticos y doctrinarios relativos al derecho penal. Como profesional fuiste fiscal federal adjunto, fiscal nacional en lo criminal de instrucción, fuiste secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, interventor federal en la provincia de Santiago del Estero, consultor de las Naciones Unidas, titular del estudio Lanuse y Abogados, y algunas otras cosas que, siguiendo tu consejo, no leo. Pero señalo muy especialmente que sos íntimo amigo de mi yerno Matías Ponferrada, que prometió estar asistiendo acá. Eso es muy cierto, así es. Y aprovecho a decir que tenés una hija que es un enorme y gran valor, y una familia muy linda. Muchas gracias. Bueno, vamos a esperar entonces 3 minutos ahora y comenzamos. Si están todos de acuerdo, ¿no? Yo soy muy democrático. Yo soy muy democrático. Sí, es una tiranía democrática la de Guillermo, en el cual nos deja a todos participar hasta que dice basta, ¿no? Como todo hombre de orden, siempre se ha manejado muy bien. Y aparte quiero, si me permiten esperar otros 2 minutos, quiero agregar que Pablo, en su propia función que me tocó con él compartir en el ministerio, es un tipo absolutamente dedicado, serio, y creo que el ministerio, cuando él estuvo bajo su mando y órbita, la secretaría, siempre funcionó correctamente buscando los altos ideales y valores de justicia. Así que, discúlpame, Pablo, que lo incorpore, pero creo que hace a tu persona y vale la pena repetirlo. Ya lo creo. Te agradezco, Eduardo, y es un gusto verte. El gusto es mío también, Pablo. Bueno, ya es el tiempo que nos fijamos, así que voy a dejar a nuestro invitado de hoy, Pablo Lanuse, a que hable del tema que acabo de señalar. Adelante, Pablo. Bueno, muchas gracias, Guillermo, nuevamente. En primer lugar, quiero agradecer al Club del Progreso, a tu persona, a Florencia Usina por toda su predisposición, colaboración, para que esta conexión también se esté pudiendo realizar. Y hacer breves aclaraciones previas, las trato de hacer habitualmente. En esta voy a agregar un ingrediente que hace a mi actual domicilio, que es, como decía Guillermo, estoy viviendo con mi familia fuera de la capital federal, en la zona, bueno, en la localidad de Alsina, a 15 kilómetros de Varadero, lugar donde se filmó la película La Odisea de los Giles, porque fue un hecho verídico que afectó a una familia de acá de Alsina, allá cuando comenzó el triste corralito en el 2001. Y bueno, obviamente Alsina estaba para fin de año pasado, a través de ARSAT, por recibir fibra óptica para sus más o menos 1.500 habitantes. Desgraciadamente el cambio de autoridades y de destino que se dio a partir del 10 de diciembre del año pasado provocó que ese proyecto quedara inconcluso, y hoy estoy conectado con ustedes a través de internet satelital, que, como bien saben, es lo mismo que a veces la televisión satelital. Las tormentas pueden interrumpirnos. En este momento acá en Varadero no solamente está diluviando, sino que es una tormenta eléctrica muy importante. Dicho eso, y en función de lo que voy a compartir con ustedes en esta charla, no me gusta llamarlas conferencias, esta charla, todo lo que diga obviamente no es una emisión de un juicio de valor, es simplemente tratar de poner ejemplos o analizar lo que está ocurriendo en estos días y en estos meses en la República Argentina,
y señalar tal vez que cualquier parecido con la realidad que pueda decir es pura coincidencia. Algo que Guillermo no dijo, y Eduardo tampoco, que no lo pongo en mi currículum, pero para mí es muy importante, siendo amante del fútbol, soy hincha fanático de River Plate, y quiero empezar con una anécdota de fútbol que me parece que puede darle contexto a lo que voy a decir luego. Hace prácticamente 2 años, el 23 de octubre del 2018, River llegaba a la semifinal de la Copa Libertadores de América y le tocaba hacerlo y enfrentar al Gremio de Porto Alegre. Por las posiciones en la zona de grupos, River jugaba el primer partido de local, que lo hizo ese 23 de octubre, perdimos 1-0 con Gremio, y teníamos que ir al partido de revancha el 30 de octubre, que se jugó allí en Brasil. El Gremio empezó ganando a los 36 minutos 1-0. La verdad que la situación se hacía difícil. Ustedes saben que en la Copa Libertadores, como en otras competencias internacionales de fútbol, el gol de visitante vale doble. River a los 82 minutos, a través de Rafael Borré, logra empatar el partido. Y más o menos a los 88 u 89 minutos, viene un centro llovido al borde del área grande y el exquisito jugador de fútbol que tuvo River Plate, Nacho Escoco, pega una volea que golpea en un jugador de Gremio y se va afuera de la cancha. River estaba desesperado, con Gremio en el arco, buscando un gol más que lo clasificara a la final, y en ese momento Escoco y todo el grupo de River solamente pide córner, porque el roce en el jugador de Gremio había sido mínimo. El referee otorga el córner, y sin embargo, el VAR, esa institución nueva que se incorporó al fútbol, esa suerte de árbitro que miran todo por la tecnología, le avisa al referee que había ocurrido una incidencia que nadie había visto. Luego de repetir 1 y 100 veces las imágenes, se puede advertir claramente que el desvío de la pelota en el jugador de Gremio que estaba dentro del área de Gremio, en vez de dar en su tórax o en su cabeza, había golpeado la mano. Con lo cual el referee, con mucha valentía, recordemos que estaba jugando River de visitante, Gremio logrando con ese empate 1-1 ir a la final de la Copa Libertadores, con mucha valentía decide dar y otorgar el penal a favor de River. Después de 5 minutos de despiole, que se imaginarán ocurrió en la cancha, el Piti Martínez hizo el gol, River jugó la final, y acá voy a cortar para no herir las susceptibilidades de los hinchas de Boca, que van a recordar seguramente que nosotros nos fuimos a la B. Bueno, dicho esto, quiero decir por qué lo traigo acá a esta charla. Miren, el fútbol tiene reglas. Es una actividad de equipo, es una actividad en donde hay distintas banderías. Están los hinchas de River, el equipo está River, está Boca, está San Lorenzo, está Racing, pero donde es fundamental que cada uno de los competidores, de los referees, del público, sepan y se ajusten a las reglas de juego. Esto quiere decir que nadie puede jugar con la pelota fuera de los límites de la cancha, nadie, a excepción de los arqueros, puede tocar la pelota dentro de la cancha, y fundamentalmente se debe respetar y acatar lo que los referees cobran, o lo que el VAR, ese juez de juez que les decía hace un rato, le informa al árbitro que tiene que sancionar algo que no vio o que sancionó equivocadamente. El respeto a la existencia de las reglas y su aplicación genera expectativas tanto en los jugadores como en las propias autoridades y en el mismo público. Y esto hace que el fútbol se mantenga como una actividad atractiva, una actividad previsible y una actividad que es respetada porque hay igualdad para todos. Por supuesto que, como les decía, el fútbol se enriquece de la diferencia en la pasión de la diferencia. Yo me puedo juntar con un hincha de Boca, me puedo juntar con un hincha de San Lorenzo, de Racing, de Deportivo Morón,
y vamos a hablar con alegría, con entusiasmo, para disfrutar de lo que nos gusta, que es el fútbol. Lo que no voy a poder hacer nunca es hablar con un antifútbol, con aquel que quiere robarse la pelota, aquel que quiere asesinar al referee, aquel que quiere imponer que todos usemos la misma camiseta y que no hayan más diferencias de colores. Esto lo quiero llevar ahora al tema de nuestra charla. ¿Cuáles son las reglas que deben regir en la República? Las reglas de la República las encontramos claramente en la Constitución Nacional, en las leyes y en las normas mismas que vamos estableciendo como sociedad, en la práctica, ¿no es cierto? La primera palabra de la Constitución que está en el preámbulo es para mí fundamental. Es la palabra nos, es la palabra de nosotros, nos, los representantes. ¿Y por qué para mí es fundamental? Porque esa palabra nos impone del arranque de la Constitución por nuestros constituyentes el espíritu que nos debe guiar como nación, que es el actuar en plural, es el entender la importancia de la pluralidad y el respeto en la pluralidad. Obviamente sabemos que la Constitución establece un sistema representativo republicano y federal. Es decir, la República no es un capricho de algunos. No es que estamos los republicanos y pueden estar los antirrepublicanos. No, para que sean antirrepublicanos tiene que haber una reforma de la Constitución. Cualquiera que quiera jugar al fútbol dentro de la Constitución Nacional tiene que respetar la regla del sistema republicano. Por supuesto que la Constitución y los tratados que se incorporaron a ella consagra, reconoce, establece libertades y derechos, a partir de los cuales se establece la importancia de la responsabilidad individual del ciudadano y la responsabilidad colectiva. Establece, y es vital en lo que vamos a hablar y vital en lo que estamos sufriendo o viviendo, la división de poderes. Es decir, la República se asienta sobre 3 poderes, que como bien sabemos es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y ninguno de ellos puede interferir las competencias exclusivas de los otros, pero fundamentalmente le pone estrictos límites al Poder Ejecutivo, especialmente sobre la actuación de la justicia, prohibiéndole al presidente de la República interferir en cualquier causa que se encuentre en trámite. Por supuesto que la Constitución, como bien sabemos, consagra la importancia de la propiedad privada, la libertad de expresión y la libertad de empresa. Ahora, analicemos cómo es que estamos en este marco de reglas que veníamos hablando. El 19 de marzo de este año, como bien sabemos, se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio a partir de la aparición en el mundo y la declaración del coronavirus y la declaración de la Organización Mundial de la Salud de esta pandemia que hoy estamos transitando. Y a partir de allí, claramente se estableció de consenso, y eso fue realmente muy importante, no solamente de las autoridades públicas, tanto del oficialismo como de las oposiciones, sino del compromiso y el apoyo de toda la ciudadanía, se aceptó la disposición de un estado de excepción. Ustedes saben que el estado de excepción, como define Agamben, es la negación del derecho para garantizar la vigencia del derecho. Ante la situación extraordinaria de posible catástrofe que podía acechar a la vida y a la salud de los argentinos, se recurrió a este estado de excepción, de restricción de derechos, para, en ese contexto, garantizar la vigencia del derecho. Estado de excepción es que, como tal, es fundamental que sean breves y acotados en el tiempo. No puede ser ni la normalidad ni la
política común que se extienda más allá de un tiempo breve y razonable. En este tiempo, desgraciadamente, ese estado de excepción que se estableció de consenso allá hace más de 7 meses, hoy es prácticamente solamente impulsado y aceptado por el gobierno y su núcleo más duro dentro del mismo. Ahora, ¿qué ocurrió dentro de este estado de excepción para que veamos la gravedad de las circunstancias que ello ha acarreado? Bien sabemos que tenemos un Congreso que no está funcionando normalmente. Se adecuó, me parece que la vida en el siglo XXI así lo imponía, a la posibilidad de sesiones virtuales, pero como todo en este país, lo excepcional, este estado de excepción, se convierte en regla y se desvirtúa. A partir de ese momento el Congreso dejó de intervenir como corresponde, se acalló la posibilidad del debate parlamentario, de parlamentar, de establecer a partir de ideas de un lado o del otro, ideas que puedan enriquecer esas propuestas y obtener y ofrecer a la sociedad una propuesta superadora. Y obviamente creo que hemos retrotraído a etapas que se habían superado a partir del 10 de diciembre del 2015, por honestidad intelectual, aclaro si hiciera falta que claramente soy promotor y defensor de los valores que encarnó el gobierno de Mauricio Macri. Se volvió a lo que en aquel entonces se llamó, y a mí alguna vez lo dije públicamente y los escribanos se enojaron conmigo y tienen razón, el Congreso vuelve a ser no voy a decir una escribanía porque no me parece justo, porque los escribanos tienen una función muy sensible en la vida entre todos nosotros. El Congreso dejó de ser un poder de la República y pasó a ser un apéndice del Poder Ejecutivo, con un agravado, que en el periodo previo a diciembre del 2015, el Poder Ejecutivo era unipersonal, como dice la Constitución Nacional, y hoy, como bien define Daniel Sapsay, nos encontramos ante la deformación constitucional de estar ante un vicepresidencialismo, que puede, eso tal vez, si fuera exégeta de esa expresión, poder decir que estamos en presencia de 2 presidentes, o de que gobierna la vicepresidenta de la Nación. Entonces el Congreso ya vemos que no funciona como debe funcionar, vimos cómo a diputados, no tanto, a senadores con más grosería, se les apaga el micrófono cuando a la señora vicepresidenta de la Nación se le ocurre o le da la gana, y eso claramente distorsiona lo que es la vida democrática dentro del Congreso. Sabemos que la justicia tampoco, el Poder Judicial tampoco funciona normalmente. Durante mucho tiempo ni siquiera se podía ir a los tribunales, estaba prácticamente cerrada una feria in eternum. Hoy mismo, para ir a ver un expediente, tenés que pedir turno, que te lo concedan, todo es digital, lo cual también entiendo como un gran avance que ha traído esta pandemia, pero como todo lo vamos distorsionando y complicando. A tal punto que la profesión de abogados, la abogacía es la única profesión que está mencionada en la Constitución Nacional. Esto no quiere decir que sea mejor que otras, pero tiene claramente una impronta constitucional. La profesión de abogados ni siquiera está considerada como una actividad esencial. A tal punto que los abogados en Capital podemos ir una sola vez, supuestamente por semana, a nuestro centro. Entonces, ¿cómo está hoy desempeñándose la realidad de la República? En cabeza de un Poder Ejecutivo Nacional enamorado de sí mismo, enamorado de esta situación de excepcionalidad de la que no se quiere desprender, y a partir de lo cual se gobierna y se legisla y se decide sobre nosotros a partir de los decretos de necesidad y urgencia. Entonces, el Congreso quedó absolutamente ya diluido, y el Poder Judicial, como dijimos, no tiene la vigencia que debe tener. Este estado de excepción además ha generado situación de enorme gravedad en el interior del país, porque claramente la Argentina es mucho más grande que la General Paz, de lo que ocurre en la General Paz para adentro.
me voy a limitar a 3 ejemplos de lo que está ocurriendo en 3 provincias donde se ha establecido claramente fronteras interiores, aduanas prácticamente interiores, donde la República Argentina ha dejado de tener, de garantizar la libre circulación que está prevista en nuestra Constitución. Bien saben que la provincia de San Luis, que ya hace tiempo, a través del rodriguezasismo, quiere consumarse y coronarse en una, no sé si una república o un reino, pero claramente cindirse de la República Argentina, ha hecho prácticamente una zanja que impide el ingreso y egreso de cualquier persona a esa provincia. Formosa estamos viendo en estos días, donde el emperador Infran, que se encuentra creo gobernando desde que hemos retornado a la democracia en diciembre del 83, y no permite el ingreso de gente que incluso ha tenido que recurrir a la justicia, y hasta lo que he leído creo hoy a la mañana hubo un juez que intimó judicialmente, dictó un fallo a favor de una familia que está en la frontera, durmiendo en la frontera, en la ruta, y que Infran, el gobernador Infran, se jactó de decir que no solo va a recurrir esa medida porque no la va a acatar, sino que el problema es que está todo el mundo envidioso de sus solo 160 casos de coronavirus. Y el paradigma, y esto lo digo también con el mayor de los respetos y el cariño que tendré entrañablemente por la provincia de Santiago del Estero y sus habitantes, tal vez lo verifica la provincia de Santiago del Estero. No sé si ustedes han tenido la suerte de pasar manejando, atravesar la provincia de Santiago del Estero manejando. Le voy a decir lo que le ocurre a un familiar mío que se dedica a la venta y al remate de hacienda. Él remata en la provincia de Santa Fe, y después de realizar su trabajo tiene que tomar la ruta que atraviesa Santiago del Estero para llegar a Salta a rematar también en la Sociedad Rural de Salta. Cuando pasa el límite entre Santa Fe y Santiago del Estero, la policía lo espera muy amablemente y le faja todas las puertas de su vehículo para que él, dado que le informa a la policía que continúa y no va a detenerse en Santiago del Estero, continúa hasta Salta, él no pueda abrir ninguna puerta mientras hace el pase por la provincia de Santiago del Estero. Lo que mi hermano, que es mi familiar, consultó qué le pasa si él necesita ir al baño, de lo que no recibió claramente respuesta. Así es que transita todo Santiago del Estero, llega al límite de Salta, y ahí recién la policía de Salta le rompe las fajas, porque si él lo rompiera antes, algún trasnochado lo podría denunciar por violación de, no sé, clausura móvil, en esta modernidad en la que estamos inclusos. Pero lo más grave que está ocurriendo, y volviendo a esa palabrita de 3 letras que está en el comienzo del preámbulo, lo que está ocurriendo en este estado de excepcionalidad es que se está desvaneciendo, prácticamente desapareciendo, el impersonalismo republicano que tan claramente lo establecieron los padres de la patria para consolidar un populismo personalista, en donde todo se lo debemos al papá gobierno. Esto claramente trastoca lo que es la esencia de la cosa pública, la esencia del funcionario como administrador, como empleado, por más que sea el presidente de la República, de la sociedad. Claramente se olvidan que todo lo que ellos hagan es producto del pago de los impuestos y las recaudaciones que se hace y que se decide distribuir a través del presupuesto. Ahora, lo que debemos preguntarnos es si en este contexto, en este desvanecimiento del impersonalismo republicano y la exacerbación del populismo personalista, se está atendiendo la agenda del bien común, la agenda de la sociedad. Brevemente, si miramos cualquier encuesta, o no hace falta, te parás a conversar con cualquier comerciante, con cualquier persona común de la calle, le preguntás cuáles son sus preocupaciones, te van a decir la seguridad, el narcotráfico, el trabajo, la lucha contra la corrupción, el respeto a la propiedad privada, obviamente el respeto a la República.
Y francamente, cada día más surge el clamor por la defensa de valores intangibles. La sociedad, la mayoría de la sociedad, hoy se está manifestando, se está expresando aún en la calle por valores intangibles, no porque le cerraron las cuentas bancarias, no porque le metieron la mano en el bolsillo. Está saliendo a defender a jueces, ahora iremos sobre eso, al procurador Casal, a quien tal vez ni le han visto la cara. Y sinceramente creo que eso es otro activo invalorable que se está incorporando y que debemos mirar como parte optimista a futuro dentro de este oscuro presente. Ahora, ¿es esa la agenda que está, este autoritarismo en el que estamos, de presidencialismo o bipresidencialismo exacerbado, la que está imponiéndose? Claramente no. ¿Cuál es entonces la agenda del gobierno? La agenda del gobierno es la agenda de la impunidad, y esto es producto del pacto que llevó a la fórmula presidencial al gobierno entre el señor Alberto Fernández y la vicepresidenta actual de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Claramente la agenda del gobierno es la captación o cooptación del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, el desplazamiento de jueces constitucionalmente designados y de fiscales, es la cooptación de la Procuración General de la Nación, es establecer un mecanismo de venganza y de persecución, y fundamentalmente, y no porque lo anterior no sea grave, estoy convencido que en el ideario del plan que sí tienen, pero que no hacen público, está la reforma de la Constitución Nacional, o como lo llaman elegantemente, o como se quiera decir, cuando ellos dicen un nuevo pacto social. Ese nuevo pacto social claramente quiere aniquilar la vigencia de la República, quiere aniquilar la vigencia de la propiedad privada, quiere aniquilar la vigencia de la división de poderes, y lo han dicho brutalmente, como fue el caso de un ex intendente de una localidad casarcana, hoy senador provincial, me refiero al señor Francisco Durañona, cuando dijo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenía que estar integrada por jueces o juezas, supongo que debe haber dicho, militantes que sepan aguantar los trapos del movimiento nacional y popular. Entonces, veamos por qué esta es la agenda, por qué digo que esta es la agenda del gobierno. No quiero pasarme, y cualquier cosa ustedes me dicen, no sé cómo estamos de tiempo, bueno, intento acelerar. Miren, vamos a ir por la propiedad privada. El primer zarpazo fue el intento de expropiación de Vicentín. No voy a entrar en los elementos constitucionales que no reunía esa bravuconada y ese atropello a la Constitución y a la propiedad privada que intentó el gobierno, donde, y acá aparece la pata, el segundo pilar del que quiero hablar, apareció en escena un juez de la provincia de Santa Fe, el doctor, bueno, ahora me voy a acordar el nombre y pido disculpas, el juez de Reconquista creo que era, que interviene en el concurso de Vicentín, que se le plantó a todo el poder estatal nacional que pretendió llevarlo puesto no solo a Vicentín, sino a él. Y les dijo, miren, acá se aplica la ley, sea quien sea el que esté en juego. Y la sociedad movilizada apoyó a ese juez, apoyó el valor de la propiedad privada, y hizo que el gobierno tuviera que retroceder sobre sus planes. La propiedad privada también está acechada, dañada y en jaque con el concierto de usurpaciones que vemos a lo largo y a lo ancho del país, que no son ni pueden ser jamás justificados como problemas habitacionales que necesitan atención. Estamos en presencia de pseudos mapuches que en el sur de la Argentina desconocen la vigencia de la República Argentina, de sus autoridades y de sus leyes, y se consideran siempre, casualmente, inspirados por alguna voz divina que les marca paraísos. Nunca los he visto que los vayan al medio de la matanza, más allá de que sé que los mapuches nunca estuvieron en esa zona. Pero siempre son en lugares paradisíacos en donde ellos dicen estar sus ancestros.
más allá del debate y los derechos que reconoció la reforma constitucional del 94 a los pueblos originarios, a los que claramente respeto, estamos acá en presencia de situaciones claramente armadas, consentidas o fogoneadas por autoridades nacionales, como ocurrió incluso con la actuación que vemos a diario, la presencia de personas del INAI, o lo que está ocurriendo hoy con la presencia de INADI en favor de una hermana dentro de un contexto de familia. Me refiero a la usurpación del campo de la familia Echeverre. También vemos lo que es el proyecto disparatado de Máximo Kirchner que estaría presentando para que todo aquel incendio que se ocurra dentro de un campo no puede cambiarse su destino de producción por 30 años. Bueno, ni hablar de la destrucción de Silo Bolsas, que hasta el día de la fecha, y más allá de lo que padecen los productores agropecuarios, no hay una sola manifestación de repudio. A tal punto que, a ver, de lo que ocurrió en la Villa Mascardi, la ministra de Seguridad, Frederick, denunció a los manifestantes, penalmente a los manifestantes, y le da cobertura y protección a los que cometen delito, se llamen mapuches o no, en cualquier lugar en que se despoja a su titular de la propiedad privada. Veamos si en este contexto de agenda se respetan dos valores esenciales de la República, que es la ética y la transparencia. La República, sabemos que de la República deriva la obligación de la publicidad de los actos públicos, de la ética en la función pública. Bueno, hoy supimos al comienzo de la... Esto, por favor, si lo pueden grabar, de borrar el grabado, se los voy a agradecer. Supimos al comienzo de la cuarentena que el secretario de Derechos Humanos se preocupó por la liberación de condenados, como el caso de Jaime, por delitos de corrupción, a tal punto que le valió una severa llamado de atención por parte de la Cámara de Casación, la Cámara Federal de Casación, cuando le dijo que su comportamiento como más que amigo del tribunal, él se presentó como amicus curiae, le dijo, más que amigo del tribunal, usted se presentó como amigo del condenado, y actuó con más vehemencia a favor del condenado que su propia defensa. Y esto, por usted representar al Estado argentino, puede traer consecuencias internacionales porque está violando pactos internacionales en materia de lucha contra la corrupción a la que la Argentina se sujetó. Si algo faltaba a esto, hoy vemos que el ex fiscal y actual titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Kraus, decidió que la Oficina Anticorrupción no va a perseguir más los posibles delitos de corrupción, y que, cual si viviéramos en Suecia, Noruega o otro país nórdico, solamente se va a dedicar a establecer pautas de transparencia, programas de prevención, pero que no va a perseguir más. Otro de los pilares esenciales de la República y de una vida democrática, como lo ha dicho incansablemente la Corte Suprema de Justicia, es la libertad de expresión. Miren, en estos días se está conociendo un procesamiento a un periodista del diario Clarín, Daniel Santoro, que entiendo, como también lo ha señalado ADEPA y otras organizaciones de defensa del periodismo y academias de periodismo, esto está poniendo seriamente en riesgo la libertad de expresión. Si a eso le sumamos la creación, dentro de este contexto de total destrucción económica y que debiera imponer una mejor pauta de administración de los recursos, se crean estructuras de Estado nueva como Nodio, que no dio mejor idea que esto, crearlos, evidentemente, no tienen mucha capacidad los muchachos, crearon una estructura para hacernos saber a nosotros dónde está el mal, las fake news, dónde nos están desinformando. Si algún día supieran la importancia que pueden tener en el contexto de la formación de opinión los medios de comunicación, tal vez dejarían de destinar tanta energía. Pero los gobiernos populistas, como están conscientes y desesperados porque su relato, que no es la realidad,
sea creído por todos nosotros como la realidad revelada. Evidentemente todo aquel periodismo, medio o red social que sea independiente y sin control del Estado, para ellos es un enorme peligro. Así que hoy tenemos en Miriam Lewin una censora de qué podemos decir y qué no. La libertad empresaria. Sabemos que la Constitución Nacional prevé una república capitalista, libertad de empresa, claramente establecida. Miren, recientemente para intentar esto de destruir el relato, instalar el relato y destruir la realidad, intentaron obligaron a las empresas en lo que fueron medidas para tratar de contener el dólar, obligaron a las empresas a reestructurar, a las empresas privadas, a reestructurar sus deudas en dólares. Cuando las empresas tenían un cronograma, sus proyecciones económicas y financieras establecidas para lo contrario, el Estado le dijo, no, miren, ustedes a tal fecha tienen que reestructurar y cambiar todo lo que tenían pautado, porque yo se los digo. Ni hablar del DNU que se estableció en materia de Internet y telecomunicaciones, que más allá de lo que va a significar de abandono de inversiones y de retroceso en una de las herramientas que debiera ser la prioridad en cualquier gobierno, mucho más de aquel que se jacta de llamarse gobierno de científicos, donde le están diciendo nuevamente, volviendo antes de diciembre del 2015, nos van a tener que decir cuáles son sus gastos, sus costos, y vamos a ver si permitimos o no la ampliación de tarifas. Porque esto a partir de ahora pasa a ser de interés público. Bueno, las libertades individuales ya les hablé. Claramente este estado de excepcionalidad ha coartado por la cuarentena nuestras libertades individuales a partir de las restricciones que nos han establecido. Y en este concierto y prometo terminar en 5 minutos si puedo. Pido disculpas si me estoy extendiendo, díganmelo. Quiero llegar a lo que es tal vez lo más grave y que hace a la República y a la justicia, que es el atropello institucional descarado y sin pudor que se está ejecutando desde mucho antes, incluso de que el gobierno asumiera, después que ganaran incluso las PASO. Ya el entonces candidato Alberto Fernández empezaba a amenazar a jueces, ya Alberto Fernández, elegido presidente y aún no asumido, garantizaba y consagraba, él se erigía en juez de la nación y decía que su compañera de fórmula era inocente. Después, ya presidente de la República, se metía en la causa del homicidio y el magnicidio que implicó el asesinato de Alberto Nisman, para decir que él sabe de derecho penal y que ahí el informe de criminalística de la Gendarmería era un mamarracho. Bueno, en ese contexto se están ejecutando 2 acciones en las que tenemos que prestar, 3 voy a decir, mucha atención. Una, el intento de desplazar al Procurador General de la Nación, un señor Procurador General de la Nación, como se llama, Eduardo Casal. Claramente la importancia que tenemos que tener no es porque se trate de un señor Procurador General de la Nación. Se trata porque nadie puede sacar de su cargo al Procurador General de la Nación sin respetar el proceso de juicio político que prevén los artículos 59 y siguientes en función del 120 de la Constitución. ¿Por qué digo esto del juicio político? Porque el kirchnerismo está intentando, dado que Casal no es Procurador General de la Nación formalmente designado como tal, sino subprocurador General de la Nación, subrogando la cefalía que hoy tiene la Procuración, él la está cubriendo por ser el más antiguo, y a partir del fallo Torres de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se pretendió a una fiscal subrogante que era secretaria de una fiscalía efectiva, cuando se la quiso sancionar por un acto como fiscal subrogante, la procuradora Gil Carbó le aplicó el régimen disciplinario de secretaria, porque le dijo que le aplicaba el régimen disciplinario del cargo efectivo y no del que estaba subrogando, que era de fiscal. La Corte Suprema de Justicia en ese precedente, la actual Corte Suprema, le dio la razón a la secretaria fiscal subrogante sancionada y estableció como doctrina de la Corte Suprema
que todo aquel magistrado o toda aquella persona que está ocupando, subrogando un cargo de juez o de fiscal, goza de todas las garantías del cargo que está subrogando. Y esa garantía también es el régimen disciplinario del cargo que está subrogando. Es decir, Casal hoy, por la correcta interpretación constitucional de la Corte Suprema, tiene la garantía de que solo puede ser desplazado por juicio político, y como el kirchnerismo sabe que no tiene los 2/3 en el Senado, ahora está buscando vericuetos para cualquier otra situación. ¿Por qué esto? Porque también sabe que no puede nombrar a su candidato, el juez Daniel Rafecas, porque le han dicho ya desde el bloque de Juntos por el Cambio, que representan más de el tercio que necesita, el número necesario para los 2/3 que necesita el gobierno, que no le van a dar el acuerdo al doctor Rafecas. Estamos viendo con asombro el intento de desplazamiento efectivizado, pero cautelado por la Corte con el parsaltum que aceptó, del tema Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Lo mismo que les dije antes, la importancia de mirar ciudadanamente este tema no es por Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Acá lo que se está poniendo en juego y hace a nuestras libertades como ciudadanos, a nuestro patrimonio, a nuestra vida y a nuestro honor, es dos de los pilares esenciales en los que se basa la independencia de un magistrado, que son su inamovilidad y la estabilidad en el cargo. Bruglia, Bertuzzi y Castelli, por la interpretación constitucional que brindó la misma Corte en la acordada 7 del 2018, por provenir de tribunales y de cargos federales en la misma competencia y actividad que estaban realizando, el traslado es absolutamente constitucional. Vaya de paso a señalar que los traslados no fue un invento del gobierno de Mauricio Macri, a tal punto que el juez Pablo Bertuzzi fue trasladado con idéntico mecanismo que ahora el gobierno quiere declarar inválido para mover a estos jueces. El juez Pablo Bertuzzi fue trasladado de un Tribunal Oral Federal de La Plata al Tribunal Oral Federal 4 de Capital Federal por la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, quien hoy en el Senado dice que eso es inválido. Esa es la coherencia con la que aplican la ley. Entonces, lo que está en juego es de gravedad institucional, como bien dijo la Corte, porque no afecta a estos tres jueces. De consagrarse lo actuado por el Consejo de la Magistratura del Senado del Poder Ejecutivo, todos los jueces y todos los fiscales trasladados constitucionalmente van a estar en peligro y a merced de lo que disponga el populismo autoritario que hoy nos gobierna. Y un tribunal más que no debemos perder atención es la Cámara Nacional Electoral, hoy integrada por dos magníficos magistrados como el doctor Alberto Dalavía y Santiago Corcuera, que vienen con una trayectoria en ese tribunal de equilibrio electoral que garantiza los actos eleccionarios desde el control judicial, y donde hoy sabemos que una candidata que es secretaria de ese tribunal hace muchísimos años, saliendo primera con amplio margen en el concurso para ese cargo, la doctora Lázaro, fue desplazada por alguien que su mérito es ser delfín del gobernador Mansur de la provincia de Tucumán. Tenemos que estar atentos porque el sistema electoral es el que nos garantiza la vigencia de la vida democrática, y si nos miramos en el espejo, en donde yo entiendo que este gobierno se mira, que es en el espejo de la Venezuela, la dictadura de Venezuela, lo mismo se hizo en ese país para consolidar el gobierno autoritario que hoy lo conduce. Para terminar, la República y el Estado de Derecho y nuestras libertades están claramente en jaque con lo que va a resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Depende de la Corte. Depende de la Corte decir si lo que hizo el Consejo de la Magistratura, el Senado de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional, con los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli, es constitucional o no. En mi clara opinión, es absolutamente inconstitucional lo que hicieron el Consejo de la Magistratura,
el Senado y el Poder Ejecutivo. Esto, miren, vuelvo como empecé. La Corte hoy es el VAR de lo que dijo el juez de primera instancia, que no tuteló a Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Hoy la Corte tiene que mirar 1 y 100 veces la pelota que pateó Nacho Escoco para determinar si pegó o no pegó en la mano del jugador de Gremio dentro del área y cobrar penal y mantener y respetar la vigencia de las normas. Porque las normas están para respetarse aún cuando nadie haya reclamado penal. En este caso se está reclamando que el Consejo de la Magistratura, el Senado y el Ejecutivo violaron la ley y la Constitución. Entonces, miren, la mano dentro del área es penal, tocada por otro jugador que no es el arquero, claramente. La mano dentro del área no es medio penal. La mano dentro del área no es un penal con barrera, ni medio penal. Quiero decir con esto que no puede el VAR, porque le guste una camiseta u otra, o porque quiera quedar bien con las dos camisetas, sacar un conejo de la galera y decir un intermedio. Hoy se está especulando, y yo no quiero entrar en especulaciones, pero sí debemos estar alertas. Luego de la acordada 7, e incluso amalgamada con la acordada 4 del 2018, los 5 jueces de la Corte les resultaría muy difícil constitucionalmente, imposible constitucionalmente, decir algo contrario a lo que ya dijeron. Y saben, como bien lo ilustró el enorme y gran ministro de la Corte que tuvimos, el doctor Fait, dijo que la teoría de los actos propios también se aplica a los jueces de la nación. ¿Por qué cambiar su doctrina cuando no corresponde? Afecta la previsibilidad, la seguridad jurídica y la recta administración de justicia. La Corte entonces tiene en sus manos no solo la suerte de 3 jueces, no tiene en sus manos solamente el prestigio y la razón de ser constitucional que le prevé su existencia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación hoy tiene en sus manos garantizar la vigencia del Estado de Derecho, garantizar la vigencia de la República y garantizarnos con ellos nuestras libertades. Porque la independencia de un juez, la inamovilidad de un juez, el no desplazamiento consentido de un juez, no es una garantía que se agota en el juez, es una garantía otorgada para todos nosotros los ciudadanos, que sepamos siempre que el juez y su juzgado es el altar cívico donde debemos encontrar protección contra todo abuso de poder. Por eso llamé a esta charla República y Justicia, 2 pilares esenciales, y agregaría 2 pilares indisolubles. Depende de nosotros que así sea hoy y en el futuro. Muchas gracias. Guille, sacate el micrófono, por favor. Ahí está. Ahora viene la sesión de preguntas y respuestas. Si quieren, por favor, escríbanlas en el chat. Y si no, levanten la mano tímidamente y le vamos a otorgar el uso de la palabra. Yo aprovecho en mi calidad de presidente y hablador permanente, recordar algo que sucedió en el anterior gobierno peronista del general Perón. El general Perón, como todos ustedes recuerdan, ninguno de nosotros había nacido, pero lo hemos leído, se encontró con una Corte Suprema de Justicia que no le gustaba, entre otras razones porque esa Corte había convalidado la Revolución del 30. Habían pasado 15 años desde ello y se habían bancado la Revolución del 4 de junio del 43. Bueno, Perón los echó a todos, menos a Tomás Casares, que había concursado muy poquito tiempo antes y que se salvó. De modo tal, mi querido Pablo, que el riesgo que corremos, si la Corte hace lo debido, es que les peguen una patada y los echen. En fin,
Esta es no digo que sea una sugerencia, es un recuerdo de la historia de un partido político, perdón por mis amigos peronistas, algunos de ellos presentes, que nunca ha respetado las leyes. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? Roberto Punte pidió la Roberto palabra. Punte, adelante. Destrabate Roberto, destrabate el coso. El micrófono. No está destrabado. A ver, va a destrabar, espera. Robert, abajo a la izquierda, ¿te acordás? Ahí está, ya está. Ya me oyen, sí, gracias. En realidad tenía una pregunta, pero quiero hacer un comentario a pesar de que en general tratamos de que sean muy cortos. La Corte la voy a defender de todos los modos posibles como ciudadano, pero es culpable de la situación en la cual se encuentra. Porque si hay un poder que no tiene una cabeza, sino dos, es el judicial. Y la culpa ha sido la propia Corte, que nunca resolvió, y resolvió mal cuando le tocó, el problema del Consejo de la Magistratura. El presidente de la Corte tendría como la primera ley que presidir el Consejo de la Magistratura. Y eso hubiera cambiado mucho las cosas. Dejo de lado este comentario y la pregunta es ¿por qué nunca se declaró actividad esencial la administración de justicia en la Argentina? ¿Por qué se pasaron los 4 años de Macri sin que a nadie se le ocurriera aplicar esa medida? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las dos intervenciones. Claramente no había nacido cuando Perón se llevó puesta la Corte Suprema de Justicia en su primer gobierno, pero eso siempre en casa se conversó mucho porque mi padre en ese momento era secretario en tribunales y fue uno de los pocos secretarios que renunció a su cargo, vivía de eso. Cuando ello ocurrió, en respeto y en respaldo a lo que consideró el primer manotazo a la independencia del Poder Judicial. Coincido con Roberto, bueno, me permito llamar así, con todo el respeto del mundo, que hoy la Corte tiene en su cabeza o en sus manos un tema que estaría tal vez subsanando o debilitando cualquiera de las preocupaciones o angustias que hoy nos genera este atropello o esta pretensión de captar el Poder Judicial. Y es como bien señalaba, tiene en sus manos hace más de 4 años un recurso para que se confirme la inconstitucionalidad de la ley que modificó el equilibrio que imperaba dentro del Consejo de la Magistratura y que le dio tanta impronta a lo político, desplazando a jueces, académicos y abogados. En cuanto a la pregunta, sinceramente no fui funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri. En ese momento lo apoyaba como un simple ciudadano, más allá de que hoy sea su abogado, de lo que me honro y honra a él. No puedo contestarla, es un tema muy interesante. En lo que está ocurriendo desde el marzo de este año, yo creo que claramente la pandemia les ha venido como anillo al dedo a este gobierno autoritario para consumar su plan no declarado, que es cerrar todo organismo de control. Y por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo en la justicia y en su funcionamiento tan desproporcionado o acotado cuando tanto el Congreso de la Nación como los magistrados, los empleados y nosotros mismos los abogados debiéramos tener que concurrir y mantener la normalidad en la administración de los derechos y de los conflictos que tan sensiblemente se nos encomiendan y ellos tan sensiblemente deben resolver. Ahora, desgraciadamente no tengo una respuesta para brindar porque no estuve en esa gestión y no podría decir ni siquiera si fue materia de discusión en algún momento o si alguna idea similar o parecida transitó en algún despacho. Tenemos una pregunta escrita de Ignacio González García, Iñaki para los amigos, que dice textualmente:
Querido Pablo, excelente e integral tu posición. Hablaste del objetivo de impunidad y un listado de intangibles violados. ¿Qué pueden hacer las instituciones civiles para defender esta situación? Bueno, un saludo a Iñaki, a quien aprecio y quiero mucho y respeto más todavía. Creo, Iñaki, y todos, que evidentemente la sociedad civil tiene hoy más que nunca un papel preponderante, y entiendo que se está cada vez más valorizando y ocupando el lugar que tiene que tener, que excede la simple, que no por ello menor, pero a veces la creación de algún documento. Me parece que hoy la sociedad civil está tomando un protagonismo trascendental. Creo que todavía le queda mucho por recorrer, y esa falta de recorrido también parte de la necesidad de que los ciudadanos entendamos que debemos participar también de las actividades de la sociedad civil, no solo con nuestro compromiso personal, que tal vez no tengamos tiempo. Debemos también promover las finanzas de la sociedad civil, porque claramente para que tengamos sociedad civil fuerte e independiente, debe contar con recursos que jamás dependan de ningún Estado, sea nacional, provincial o municipal. Y en este sentido me parece que la voz de la sociedad civil es similar a la del periodismo independiente. Siempre es una luz que ilumina, y como decía mi amigo, entrañable amigo, y que cada día se lo extraña más en este momento de la República, el doctor Leandro Despuy, cuando adentro de un cuarto se están llevando a cabo conductas prostituidas, no hay nada más incómodo para ellos que prender la luz. Y la luz en un gobierno autoritario, en un gobierno corrupto, en un gobierno que se aparta de la agenda del bien común, la prende el ciudadano común, la sociedad civil y obviamente el periodismo independiente. No es casualidad que los gobiernos populistas detesten y pretendan controlar al periodismo independiente. Si yo voy a hacer una pregunta ¿no? que debería hacer nuestro amigo, nuestro común amigo y tocayo Guillermo Moreno Buello. En esta enumeración de ciudadanos que has hecho, te has olvidado de los partidos políticos. A mí me sorprende este olvido en la que incurren casi todos los argentinos sobre la existencia y la importancia que tienen los partidos políticos. Los partidos políticos son instituciones, lo he dicho muchas veces, les pido disculpas a quienes me lo han oído, que no solamente formulan planes de gobierno y compiten en las elecciones, sino que además demuestran en general una conducta tendiente a transmitir ideas, aglutinar voluntades y convencer a la gente que los apoye. A mí me aterra verdaderamente que lo que tenemos ahora, salvo la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata y el Partido Autonomista, son espacios. Uno no sabe muy bien qué es un espacio. Es un lugar, es una entidad, y ese espacio hace cosas que en general hacen los partidos políticos, pero sin las reglas de los partidos políticos. Me gustaría tu opinión sobre esto, Pablo, si el tema te parece que da. No, te agradezco, Guillermo, primero que me hayas apuntado en la omisión del tratamiento y que hagas esta consideración tan importante. Coincido contigo en la importancia que en cualquier sociedad democrática deben tener los partidos políticos. Y ahora creo que tendríamos que analizar y ver qué ha ocurrido desde 1983 a la fecha, para ver si estamos en presencia de los partidos políticos. En 1983, con tu yerno, terminábamos quinto año de colegio, y un profesor nos mandó a hacer un trabajo que era, teníamos que presentar cuáles eran las plataformas y hacer un estudio de qué partidos, los partidos políticos que en ese momento se presentaban. A mí me tocó
el partido de este señor que fue de Allende. De Allende, perdón, de Allende. Creo que incluso lo fui a entrevistar a Liborio Justo, que fue un encanto, una persona, bueno, pariente lejano nuestro, pero un encanto de persona que me permitió hablar sobre el partido intransigente. En ese momento creo que, como bien decís, estaba el Partido Justicialista, el Radical, el MID, el Partido Intransigente, algún partido de izquierda, la UCD, y entrabas, yo ese año no voté porque cumplo años la semana que viene, no, entre 2 semanas, el 4 de noviembre, entonces yo ahí no llegaba con los 18 años, pero claramente estábamos todos movilizados saliendo de la dictadura militar, y uno entraba a los cuartos oscuros en ese momento y los pupitres que había para boletas eran de 5 o 6, no más, porque habían partidos políticos. Mi señora en ese momento tuvo que estudiar las plataformas, hacer un estudio en el colegio sobre la plataforma de los partidos políticos, cuáles eran las propuestas de las plataformas de los partidos políticos, porque era el credo de cada uno de ellos. Y eso se fue, Guillermo, degradando y se fue despojando de su esencia real que hace un partido político y de su identidad como partido. ¿Por qué digo esto? Y veamos, a ver, no es una crítica, mi apellido, que no me estigmaticen o etiqueten lo que voy a decir. El peronismo bien sabemos que abarca 180 grados, un gobierno privatiza y el mismo gobierno, el mismo color de partido político y prácticamente con gran cantidad de sus mismos diputados y senadores, estatiza, pasa de ser liberal a ser bolivariano. Tal vez sea porque sea su plataforma. El radicalismo se ha intentado mantener en su plataforma, claramente, pero yo creo, Guillermo, que el gran déficit que ha tenido la Argentina son estos personajes. Yo hablaba antes de que se pierde la impersonalidad republicana, y quiero decir con eso que justamente para mí la impersonalidad republicana lo que tiene que fortalecer son los partidos políticos, las ideas en contraste con los personalismos, con los ismos. El alfonsinismo, el menemismo, el delarruismo, el dualdismo, el kirchnerismo, el macrismo, y quien dice que no hay ni cuarentena ni albertismo. Pero tenemos cuarentena y seguramente tengamos albertismo. Por más que gobierne el kirchnerismo. Entonces, y pasa lo mismo, a ver, un político de fuste que yo aprecio personalmente y éticamente y políticamente, como es Ricardo López Murphy, Lilita Carrió, Patricia Bullrich, personas que yo respeto enormemente. En su momento, Patricia finalmente terminó dentro de una estructura, pero digo, son personas que en su momento, en vez de pelear sus ideas y dentro de los partidos políticos, armaron sus propios partidos políticos. Tal vez esto demuestra la necesidad de que como sociedad y sociedad civil urjamos que las PASO dejen de ser una encuesta paga por todos nosotros, que nos sale más de 15.000 millones de pesos, y sea realmente, obliguemos a las internas de los partidos, para que entonces que cada uno que medianamente mide un poquito más de 2 puntos, no crea que ya él puede armar su partido, y ahora cuando entramos a los cuartos oscuros, en vez de ver 6 o 7 pupitres ocupados con boletas, yo en las últimas elecciones fui fiscal general en La Matanza, y recorría todas las escuelas que por allí están, y muchachos, la verdad que no sé cómo entienden que voten. Claramente además sé que no entran con las boletas, que entran ya con la boleta y casi el sobre, pero más allá de eso, hay 35 pupitres ocupados. No puede ser, no puede ser. No, eso desvirtúa, o sea, ¿votamos ideas o votamos personas? Porque si votamos ideas, consolidamos, me parece, valores. Y el problema acá, y vuelvo a lo que dije al comienzo de que el amante del fútbol puede hablar con un hincha de Boca siendo yo de River, yo creo que hay grieta en la Argentina. Y claramente hay grieta cuando hay antisistema. Porque la grieta no es personal,
la grieta no es con la idea democrática que puede tener otro. Claramente esa no es la grieta, por más que nos quieran presentar esa grieta. La grieta es una grieta de valores. ¿Se es republicano o no se es republicano? ¿Se respeta la libertad individual o no? ¿La libertad empresaria o no? ¿La libertad de expresión o no? ¿Se respeta la propiedad privada o no? ¿Se respeta la justicia o no? Eso, en la medida que no tengamos partidos políticos, vamos a seguir expuestos a los ismos del oportunismo del momento. Creo que sería fantástico recuperar la trascendencia de los partidos políticos, porque encauzaría mucho y ordenaría mucho el futuro, porque como vemos en los países, en las sociedades democráticas fuertes, consolidadas, si ganan los demócratas, sabemos más o menos en qué se va a invertir el presupuesto. Si ganan los republicanos también, pero hay principios que tanto demócratas como republicanos no están poniendo en tela de juicio todo el día. Ya son principios y políticas de Estado. Y las políticas de Estado me parece que las consolida una sociedad cuando también tiene definidos los partidos políticos a través de los cuales se juega lícitamente, con fair play y sanamente la vida democrática. No escucho, ¿eh? Yo estoy sin escucharlo a Guillermo, ¿eh? Sacate el muteado, porfa. No te está sacando el micrófono. Abajo. Guille. No aprieta. Bueno, a ver, espera. Moreno Huello quería preguntarle, doy la palabra. Guille Moreno, sacate habilitate el micrófono, por favor. Ahí está. Gracias, Flor. Bueno, si el presidente me permite, y como he sido aludido por él mismo, me voy a permitir contestar. Es cierto, y he militado a lo largo de mi vida, diría, antes inclusive de cumplir la mayoría de edad, en un partido político, y en mi casa nací escuchando hablar del radicalismo. Así que no tuve otra alternativa que militar en el radicalismo, de lo que soy muy orgulloso. Es cierto que hoy no tienen la misma individualidad que recién describía Pablo Lanuse, que tuvieron los partidos políticos en el 83, por ejemplo. Pero hoy se ha producido en el país algo que no es novedoso en el mundo, porque en Europa se consolidaron a través de los partidos políticos, se consolidaron coaliciones de gobierno. La famosa por ser de las primeras por lo menos, es el pentapartido de Italia, que todo el mundo se acuerda cómo estaba consolidado, y que en definitiva el pentapartido piloteado, si se quiere, por la democracia cristiana italiana, pudo de esa manera superar al comunismo que había en Italia de la posguerra, del dopoguerra. Eso mismo ocurrió de alguna manera también en Alemania con la constitución de los partidos, y menos todavía en Francia, pero el pacto de la Moncloa de España se logró de alguna manera con esa misma fisonomía. Y eso pasó a la América Latina, al menos en la Argentina. Y la Argentina consolidó ese modo de coaliciones de partidos políticos ahora mismo, nomás, en el gobierno de Mauricio Macri. Y con eso se ganó en el año 15. Pero no dejaron de ser partidos.
los integrantes de esa coalición, que no fue de coalición de gobierno sin la menor duda, como lo dijo el propio Macri, sino que era una solución electoral primero y después parlamentaria, pero nunca una coalición de gobierno, porque fue el gobierno del PRO. Hoy día está un poco más ampliada esa coalición y, como dijo Federico Pinedo en nuestro club, acá en el Club del Progreso, la coalición de gobierno, mejor dicho, esa coalición le hizo llegar al gobierno actual, en manos del presidente de la República, un programa de gobierno, valga la redundancia, un programa para llevar adelante una gestión de la que no se recibió ninguna respuesta. De tal manera que quiero decir que los partidos viven hoy, a lo mejor irregularmente, a lo mejor no tan individualizados como fue en el año 83. Yo me quejo de que el propio Partido Radical no reúna con frecuencia su convención o su plenario del Comité Nacional para pronunciarse en los distintos temas en los que hay que pronunciarse y hay que hablar e ilustrar a la ciudadanía. Eso es posible, pero esos son los límites que pone una coalición de partidos. Ahora, esa coalición, repito, le ha presentado un plan de gobierno al actual Poder Ejecutivo y, sin embargo, no hay respuesta sobre eso. El otro tema que me gustaría también muy brevemente referirme es que el peronismo no ha sido partido nunca. El peronismo, como bien lo dijo el fundador, el general Perón, es un movimiento. Y ese movimiento no tiene la organización jurídica, política, si se quiere, que tiene cualquier partido dentro de los que hemos conocido a lo largo del siglo XX. El movimiento peronista, por eso mismo, da la posibilidad de que un día privatice y otro día nacionalice. Eso no tiene que llamar la atención a nadie, porque realmente es así de volátil. Y ha sido tan volátil. Miremos simplemente que en el 83, por ejemplo, el Partido Radical llevó 2 internas. La primera para la constitución de autoridades que ganó Alfonsín sobre De la Rúa, y la segunda que no se hizo, pero se planteó entre también Alfonsín y De la Rúa para ser candidatos a presidente de la República. El peronismo no lo hizo, simplemente dispuso de una fórmula y allí fueron, con el doctor Luder. La última expresión que hemos tenido de eso fue precisamente el año pasado, cuando la señora de Kirchner designó a dedo al actual presidente de la República. No se reunió el Consejo del Partido Justicialista para designar esa candidatura, y lo hizo la señora que ahora ejerce la vicepresidencia con el sentido de presidencia, como bien lo destacó Pablo Lanusse. Esta es mi humilde comentario, y lo hice porque estuve aludido por el presidente. Muchas gracias. Gracias a vos, Guillo. Tengo otra pregunta que va a ser la última, de mi amigo Konstantinovsky. Adelante. Tenés que destrabar el micrófono. ¿Por qué no aprenden estos señores? Escúcheme, abajo a la izquierda está el micrófono y hay que apretarlo. Hay un dibujo de un micrófono.
cuando hagamos las invitaciones, vamos a mandar un folleto explicando cómo se destraba el micrófono. Mientras tanto, si pudiera agregar algo. Sí, metele. Bueno, gracias. No, tomando el interesantísimo comentario de Guillermo Moreno Huello, y con esto también quiero reivindicar a alguien que aprecio, respeto y valoro gigantescamente, como es Lilita Carrió, porque hace un rato dije que tal vez ella no había seguido dentro del radicalismo y abrió la coalición cívica. Sí quiero destacar en esto que habla él de la coalición, lo que ocurrió, si mal no me falla la memoria, en el 2014, cuando otro enorme que tiene este país, que es Ernesto Sanz, se puso al hombro aquella, me dirás bien, Guillermo, si se llama así, Convención Nacional del Radicalismo, creo que fue en Gualeguaychú, sí. y decidieron correr todos los prejuicios o esos límites que se habían impuesto y que estaba impidiendo a la sociedad poder canalizar a través de una estructura amplia y plural sus deseos de recuperar la vida democrática, republicana y nuestras libertades. Quiero enfatizar la trascendencia no solo que tuvo la creación de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, en las personas de Sanz, Lilita y Mauricio Macri, en donde el radicalismo tuvo la gigantesca generosidad de poner a disposición de un partido vecinal como era el PRO, su estructura nacional y su vida centenaria, porque antepusieron los personalismos a la recuperación de la República, antepusieron los personalismos a la generosidad con que se debe actuar en favor del bien común. Entonces, por eso yo estoy enormemente preocupado del presente, pero muy optimista del futuro, porque estoy convencido, más allá de los tiempos difíciles, muy difíciles que nos tocarán vivir, que la sociedad va a volver a premiar a la libertad y a la república. Porque por primera vez, tal vez, le va a tocar al Partido Justicialista o a este Frente de Todos, todas o todes, como quieran llamarse, le va a tocar por primera vez administrar la crisis, la destrucción que ellos mismos han creado, no solo porque el problema no es la pandemia. Diría que el problema no es la cuarentena, que la tiene en enorme parte. El problema lo tiene el kirchnerismo duro que se está apropiando de este gobierno, y donde, aclaro, para mí nunca hubieron dos gobiernos. Alberto Fernández decidió asociarse con Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Fernández siempre fue Cristina Fernández de Kirchner y lo va a seguir siendo. Ahora, la gran novedad también es que luego que el Partido Justicialista derrotara al gobierno actuante del momento, en este caso Juntos por el Cambio, por primera vez el partido que se retiraba, en este caso la coalición, no se disolvió. Me consta y puedo garantizar que están más unidos en sus valores que representan que nunca. Y esto, para aquel 41% que incluso en dificilísimas situaciones sociales y económicas, decidió apostar por esos valores intangibles que hablaba hace un rato, de república, de libertad, de inserción en el mundo, de no corrupción, de transparencia. Ese 41% sabe que hoy ese espacio no solamente está unido, sino que también aprendió de sus errores y está construyendo con más amplitud esa coalición, porque lo que está en juego es la República y nuestras libertades. Konstantinovsky, escúchame, vos mirá tu pantalla, sobre la izquierda vas a ver dos iconitos, uno dice silenciar y el otro dice detener video. Apretá el que dice silenciar. Ahí está. Ahí está, bravo.
Primero, quería felicitar a Pablo Lanuse, a quien solamente vi una vez incidentalmente almorzando en la rural con mi nieto, pero quería hacer una pequeña aclaración respecto del Partido Radical. Es cierto, es el que se comporta dentro de los partidos mayoritarios como el que tiene internas, pero le da una figura da figuras muy disímiles. En realidad creo que la característica de la Argentina ha sido el bimovimentismo. En los años 24, y en esto parece el gobierno de Mauricio, parece al gobierno que terminó de suceder, que es el gobierno de Marcelo T. de Alvear, a quien el radicalismo tradicional nunca reivindicó como un estadista. Las distintas divisiones del partido en el 24, la Argentina las pagó muy caro. Lo digo con todo respeto y desde el conocimiento de la historia. Sí creo que el peronismo nunca funcionó como un partido y la única vez que intentó hacer una interna le salió mal porque perdió a Antonio Cafiero. Y a Lanuse le reitero mis felicitaciones porque esto es una acotación de tipo personal y no pregunta, sino simplemente para que reflexionemos. También en el pasado, y el peronismo se considera, Perón decía, a mí no me va a pasar lo de Irigoyen porque también fue personalista con todo lo que puede ser de respetar y de atractivo a la figura del inmigrante, el caudillismo de don Hipólito Yrigoyen. Necesitamos de la Argentina destruir la idea del istmo, del caudillismo, todo esto que perfectamente ha descrito el fiscal Lanuse, a quien le reitero la felicitación y disculpen esta pequeña conferencia paralela. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Supongo yo que Guillermo Moreno Huello tendría que hacer algunas acotaciones a la historia del radicalismo, porque es un experto en eso, pero hemos llegado al final de esta reunión. Yo te agradezco mucho, Pablo, tu disposición de ánimo de aceptar, aún desde Varadero y con los truenos y relámpagos, y muchas gracias por tu interesantísima exposición. Nos vemos pronto. No, nuevamente les agradezco a ustedes y les mando un saludo y un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Pablo. Chau a todos. Chao.